Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de anatomía humana descriptiva, topográfica y palpatoria del año 2020. Mi nombre es María Pilar Gómez y en esta semana vamos a ver la clase de antebrazo y mano. Vamos a trabajar y a adentrarnos en las herramientas que nos permiten a nosotros plasmar nuestro arte de curar, ese que vamos a ir formando y modelando infinitamente durante la formación constante. La mano es el punto de encuentro entre la mente y el mundo real. Si bien el cerebro humano es tal vez lo que hace única a nuestra especie, sin las manos todas las grandes ideas que pudiéramos concebir no pasarían de ser una larga lista de buenas intenciones. La explicación de por qué las manos nos sirven para tantas cosas está en su extraordinaria anatomía, que es un complejo y maravilloso conjunto de tejidos magistralmente integrados entre sí. La muñeca es un conjunto de huesos y de ligamentos entretejidos con vasos sanguíneos y nervios que unen unen el segmento del antebrazo con la mano. Y la mano puede realizar movimientos finos y precisos o desplegar acciones de un gran esfuerzo gracias a su compleja anatomía, que es la que vamos a ver ahora. Y es justamente el instrumento que ha permitido a nuestra especie transformar el mundo y dominarlo. Como vimos la clase pasada, el antebrazo está formado por el cúbito y el radio, unidos ambos entre sí por la membrana interósea. Hacia arriba conforman con la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial, la articulación del codo, y hacia abajo el cúbito y el radio se articulan gracias a la articulación radiocubital inferior, de la cual hablaremos en la parte de artrología. El esqueleto de la mano está compuesto por 27 huesos repartidos en 3 grupos: el carpo, el metacarpo y los dedos. Vamos a comenzar con los huesos del carpo, ¿sí? Son los que vemos plasmados acá. Este es el radio, ¿sí? A nuestra izquierda, a nuestra derecha vemos el cúbito y después comienzan las 2 filas de los huesos del carpo. La fila superior o fila proximal está conformada desde lateral a medial por el escafoides, que está bien debajo del radio, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que se ubica por encima del piramidal. La fila inferior o fila distal o segunda fila está formada por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Todos tienen forma cuboidea y pueden describirse en ellos 6 caras, 2 que son irregulares y rugosas, que corresponden a la cara dorsal y a la cara palmar, y las otras que son articulares, ya que se articulan unos con otros en una misma fila y a su vez articula una fila con la otra, excepto el pisiforme. Vamos a hablar uno por uno de ellos. El escafoides, ¿sí? Que es este más grandecito que vemos acá, bien por debajo del radio, articula con el radio proximalmente, con el semilunar, con el hueso grande y con el trapecio y el trapezoide. Su cara anterolateral
está marcada por una saliente ósea que es llamado tubérculo del escafoides. El semilunar, que es este que está acá al lado, se articula proximalmente con el radio, hacia arriba, lateralmente con el escafoides, medialmente con el piramidal y en sentido distal con el hueso grande y el hueso ganchoso. Después más adelante vamos a ver las articulaciones específicamente. Sí, yo se los voy ahora nombrando y contándoles con quién articulan, así los pueden ir ubicando. El piramidal se articula proximalmente con el disco articular o ligamento triangular, que vamos a ver más adelante, ventralmente con el pisiforme, lateralmente con el semilunar y en sentido distal con el hueso ganchoso. El pisiforme se articula solo con el piramidal, del cual se encuentra ubicado ventromedialmente, ¿sí? Como una superestructura sobre el macizo carpiano en la cual se va a insertar el flexor cubital del carpo. El trapecio, en la segunda fila, articula proximalmente con el escafoides, medialmente con el trapezoide, distalmente con el primer metacarpiano, ¿sí? Presenta anteriormente una saliente que es una continuación del tubérculo del escafoides, o sea, se lo puede relacionar con el tubérculo del escafoides, es que se llama tubérculo del trapecio. El trapezoide es un hueso que es un poco más profundo, que está situado entre el trapecio y el hueso grande, el escafoides y el segundo metacarpiano. El grande es un hueso que tiene forma de un corcho de champán, para que ustedes se den cuenta. Tiene una cabeza que articula con el semilunar, ¿sí? Un cuello y un cuerpo que contacta con el trapezoide y el escafoides, con el ganchoso y con el segundo y el tercer metacarpiano distalmente. El ganchoso es fácil de identificar porque tiene una saliente voluminosa que se levanta ventralmente o anteriormente a su cuerpo, que es el gancho del ganchoso. Se articula con el semilunar medialmente y proximalmente con el piramidal, lateralmente con el hueso grande y distalmente con el cuarto y el quinto metacarpiano. Considerado en su conjunto, el macizo óseo carpiano forma un bloque rectangular, ¿sí? Lo podemos ver acá abajo. Están identificados cada uno de los huesos. La cara posterior es convexa y responde a los tendones extensores de la palma de la mano y de los dedos. La cara anterior es cóncava y constituye el canal del carpo, limitado lateralmente por los tubérculos del escafoides y el trapecio, ¿sí? Y medialmente con el pisiforme y el gancho del ganchoso. El fondo del canal del carpo está formado por la cara palmar del trapezoide, grande y ganchoso. En este canal se deslizan los tendones flexores de los dedos acompañados por el nervio mediano, que eso lo vamos a ver más adelante en la parte de miología. Los huesos del carpo son huesos cortos, bastante frágiles, y de ellos el más expuesto y el que con mayor frecuencia se fractura es el escafoides. Ahora vamos a pasar a los huesos del metacarpo, los que están marcados acá en amarillo. Los metacarpianos son huesos largos, con una diáfisis y dos epífisis. Constituyen el esqueleto de la palma de la mano y del dorso y están formados por 5 huesos, que son los metacarpianos. Se articulan proximalmente con la segunda fila del carpo, sirven de base de cada uno de los dedos y se los llama de primero a quinto, siendo el primero el pulgar y el quinto el meñique. Presentan una cara posterior o dorsal
dos caras laterales y una cresta anterior. La extremidad superior o proximal, denominada base del metacarpiano, se articula con el carpo. ¿Sí? Las vemos por acá debajo. Por una parte, y con los metacarpianos vecinos se articula también, excepto el primero y el segundo que no van a articularse. La extremidad inferior se denomina cabeza, ven que tiene también la formita un poco más redondeada, y se articula con la falange proximal del dedo correspondiente. El primer metacarpiano es más corto que los demás y su base no presenta carillas articulares laterales, por este motivo que yo les decía que no articula con el segundo metacarpiano. El segundo metacarpiano solo posee una carilla articular y es para articular con el tercer metacarpiano. Y su extremidad proximal tiene una forma de V corta que sirve para la inserción del tendón del extensor radial largo del carpo dorsalmente y del flexor radial del carpo ventralmente o anteriormente. El tercer metacarpiano presenta una carilla articular a cada lado de la base, ya que va a articular por un lado con el segundo y por otro lado con el cuarto, y una apófisis estiloides dorsal en su extremidad proximal para la inserción del extensor corto del carpo. El cuarto metacarpiano, que es el que corresponde al dedo anular, tiene solamente dos carillas articulares, una a cada lado de la base para articular con sus vecinos. Y el quinto metacarpiano, que es el que corresponde al meñique, presenta una apófisis estiloides superomedial para la inserción del extensor cubital del carpo y tiene una sola carilla articular para articular con el cuarto metacarpiano. Los huesos de los dedos, ¿sí? Que los vemos acá marcados, son las falanges, son muy móviles y articulados con los metacarpianos. Del segundo al quinto poseen tres falanges, denominadas proximal, media y distal. Y el pulgar posee solo dos falanges, la proximal y la distal. Son huesos largos también las falanges. Las proximales y las medias son similares, con un cuerpo con forma semicilíndrico, con bordes laterales bien acentuados y dos extremidades. La extremidad superior, que es la base de la falange, se articula por su cavidad glenoidea con el metacarpiano correspondiente. Igualmente lo realiza la falange proximal o medial. La extremidad distal o cabeza de la falange tiene forma de tróclea. La falange distal es más pequeña que las anteriores, su cuerpo es ancho arriba y se afina hacia abajo. La extremidad superior es articular y se corresponde con la falange medial. Y la extremidad inferior es libre y es ensanchada en herradura, en forma de herradura. Acá les puse una mnemotecnia, ¿sí? Para que ustedes recuerden los huesos de la primera fila y de la segunda fila del carpo. Entonces, esta mnemotecnia es: esta señorita pide pizza, que es escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y para la segunda fila, traigan, que huele grandioso, que corresponde a trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. ¿Sí? Para que les sea más fácil para recordar. Ahora bien, el pulgar es el dedo más importante que tiene la mano, ¿sí? En esto que les dije al principio respecto a la diferenciación que nosotros tenemos gracias a nuestras manos y a todo lo que hemos podido lograr, el pulgar es el dedo más importante y representa el 40% de las capacidades de la mano.
Es completamente oponible a los otros 4 dedos, puede tocar los demás dedos desde su punta hasta su base e incluso la parte superior de la palma de la mano. Esta cualidad le da a la mano de los humanos una ventaja evolutiva, ya que mediante esta función anatómica el pulgar puede manipular objetos grandes, apoyándose con la palma de la mano, y objetos medianos o pequeños, ¿sí? Apoyando uno de los, o sea, con uno o con más de los dedos, que es lo que se llama más la motricidad fina, que vamos a ver más adelante. Vamos a pasar ahora a la parte de artrología. Hay muchas articulaciones en lo que corresponde a digamos, antebrazo, muñeca y mano. Dentro del antebrazo está la articulación radicubital superior, que es la que vimos la clase pasada. Y por debajo, el mismo radio y el cúbito vuelven a articularse con la articulación radiocubital inferior, que es la que podemos ver hacia acá abajo. La radiocubital inferior es una articulación trocoide. La superficie cóncava corresponde al radio y la superficie convexa corresponde a la cabeza del cúbito. La superficie articular del radio es la escotadura cubital, ¿sí? Que está marcada acá, excavada en la cara medial de la extremidad inferior. Ven cómo tiene acá este receso. Y la superficie articular del cúbito es la cabeza del cúbito, que está marcada acá, que presenta una superficie superolateral convexa para articular con el radio. Los medios de unión de esta articulación son una cápsula articular que se inserta lateralmente. Tengo acá otra imagen que se inserta lateralmente en el borde superior de la escotadura cubital del radio, hacia adelante y atrás en los bordes anterior y posterior del disco articular, medialmente en el borde superior de la superficie articular de la cabeza del cúbito. Y los ligamentos de esta articulación son el radio cubital anterior, que va desde la extremidad anterior de la escotadura cubital del radio a la parte correspondiente de la cabeza del cúbito, que creo que lo vamos a poder ver mejor acá, ¿sí? Es este que está acá, que se llama radio cubital palmar en esta imagen. Tengan en cuenta eso, teniendo en cuenta cuál es el autor que lean, pueden diferir un poco los nombres. Lo importante es que nosotros sepamos cuáles son las inserciones de esos ligamentos para poder ubicarlos. Después tenemos el radio cubital posterior o radio cubital dorsal, que lo encontramos por acá, que se extiende transversalmente desde la extremidad posterior de la superficie articular del radio a la parte posterior de la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. Y el elemento esencial de esta articulación, que está marcado acá adelante, es el disco articular o ligamento triangular, que es una lámina fibrosa cuya base se inserta en el borde inferior de la escotadura cubital del radio y el vértice se fija en el surco que separa la cabeza del cúbito de la apófisis estiloide, ¿sí? La apófisis estaría acá. Este ligamento es el que completa la cavidad de recepción de la cabeza cubital para poder hacer una articulación congruente. Luego de esto tenemos la articulación radiocarpiana, ¿sí? Que acá la vemos también, que es la articulación del radio con la primera fila de los huesos del carpo. Es una articulación sinovial del tipo elipsoide que va a unir la extremidad inferior del radio con el carpo. Están formadas por dos superficies que se oponen, una cavidad glenoidea correspondiente al radio y al disco articular o ligamento triangular,
y un cóndilo carpiano que corresponde al escafoides, semilunar y piramidal. No intercede el pisiforme en esta articulación. Los medios de unión son una cápsula que corresponde a una membrana fibrosa que se fija en los bordes anterior y posterior de la superficie articular del radio y en los bordes del disco articular y hacia abajo en el cóndilo carpiano, conformado por el escafoides, el semilunar y el piramidal. Los ligamentos de esta articulación son el ligamento anterior, vamos a verlo en otra imagen. Acá los vamos a ver mejor. El ligamento anterior, que es oblicuo hacia abajo y hacia adentro, y está formado por dos fascículos. El fascículo radiocarpiano palmar, que va desde el borde anterior de la cara articular del radio y su apófisis estiloides, hacia el semilunar y el piramidal. Las fibras que provienen de la estiloides llegan incluso hasta el hueso grande, que es este de acá, ¿sí? Lo ven marcado ahí. Y el otro fascículo de este ligamento anterior es el fascículo cúbito carpiano palmar, que es oblicuo hacia abajo y afuera y se extiende en abanico. Es este que está acá, ven que tiene forma de abanico, desde el cúbito hasta la cara anterior del semilunar, el piramidal y el hueso grande. Después tenemos el ligamento posterior, que está acá, que es el que va desde el borde posterior del radio hacia abajo y hacia adentro a la cara dorsal del piramidal y el semilunar. Esta es la vista posterior y esta de acá arriba es la vista anterior. Después tenemos el ligamento colateral cubital, que es este que vemos acá, que es potente y elástico al igual que el ligamento colateral radial, que es el otro estabilizador. Entonces el colateral cubital se inserta en el vértice y lado medial de la apófisis estiloides, de acá, del cúbito, y se dirige hacia abajo y se ensancha en abanico también. El fascículo anterior se inserta en el pisiforme y el posterior en la cara dorsal del piramidal. El ligamento colateral radial o ligamento lateral externo, de la misma forma van a encontrar ligamento lateral interno, al que mencionamos anteriormente. Entonces el colateral radial también es sólido, es elástico y va desde el vértice de la apófisis estiloides del radio y se extiende sobre el lado anterolateral del hueso escafoides, este que vemos por acá. Otro ligamento que se encuentra en esta articulación es el ligamento radioescafolunar, que es una cintilla sagital insertada en la incisura radioescafolunar anterior. Ahora vamos a pasar a la articulación de los huesos del carpo entre sí. ¿Sí? Tengan en cuenta que los huesos del carpo van a articular los de la primera fila entre sí, los de la segunda fila entre sí, y a la vez va a articular la primera fila o los huesos de la primera fila con los huesos de la segunda fila. Entonces en la primera fila van a articular el escafoides con el semilunar con el piramidal y el piramidal con el pisiforme. Forman articulaciones que son sinoviales planas. En la segunda fila van a articularse el trapecio con el trapezoide,
el trapezoide con el hueso grande y el hueso grande con el hueso ganchoso. Todos están unidos por cápsulas propias, reforzadas por ligamentos palmares, dorsales e interóseos. La otra articulación es la articulación pisipiramidal, que no presenta un ligamento interóseo, pero sí se le describen un ligamento superior, que es el que une el pisiforme con la apófisis estiloides del cúbito, un ligamento palmar que une el pisiforme al ganchoso, que es este que acá se llama pisiganchoso, también puede ser palmar, un ligamento dorsal que une el pisiforme al piramidal y dos ligamentos inferiores que unen el pisiforme al hueso ganchoso o al gancho específicamente del ganchoso y el otro que une al quinto metacarpiano, que es el pisimetacarpiano. Bien, vamos ahora con la articulación mediocarpiana. Vamos a volver a una imagen acá atrás que está mejor explicada. La articulación mediocarpiana es una articulación sinovial del tipo bicondilia. La cavidad glenoidea está compuesta por el escafoides, el semilunar y el piramidal, y el cóndilo está conformado por la cara superior de trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ambas filas están unidas por ligamentos palmares y dorsales. Los primeros, los palmares, convergen todos sobre el hueso grande. Vamos a volver a esta imagen. Y los dorsales unen individualmente cada uno de los huesos. Después tenemos la articulación carpo-metacarpiana, que podemos distinguir dos diferentes. Una es la carpo-metacarpiana del pulgar, o también llamada trapecio-metacarpiana. Es una articulación en silla de montar, que esto es esencial para la movilidad del pulgar porque tiene mucho movimiento. Recuerden que habíamos hablado puntualmente que tiene el movimiento de oposición. Las superficies articulares de esta articulación que vemos por acá es la superficie articular inferior del trapecio y la superior de la base del primer metacarpiano. Los medios de unión son una cápsula laxa que lo que hace es favorecer los grandes movimientos que puede generar el pulgar. Y después las otras articulaciones carpo-metacarpianas son las que se dan del segundo al quinto dedo. ¿Sí? Las superficies articulares son en el segundo metacarpiano, que corresponde al dedo índice, va a articularse con el trapecio, el trapezoide y el grande, penetrando como una cuña en el carpo. El tercer metacarpiano va a articular solamente con el grande, el cuarto metacarpiano va a articular con el ganchoso y con una pequeña parte del grande también, y el quinto metacarpiano, el dedo meñique, va a articular con el ganchoso en una articulación que es como una silla de montar, pero que tiene una movilidad, o sea, como la del pulgar, pero que tiene la movilidad un poco más restringida. Los medios de unión para estas articulaciones carpo-metacarpianas son las cápsulas, que son poco elásticas, y después tenemos los ligamentos palmares, que es los transversales, que van desde el trapecio hasta el segundo y el tercer metacarpiano. Después, dos que van desde el grande al segundo y tercer metacarpiano, y uno que va desde el ganchoso al cuarto metacarpiano. Después tenemos los ligamentos dorsales, que son más fuertes que los anteriores. Hay uno que va desde el segundo metacarpiano al hueso grande, perdón, al trapezoide, otro que va desde el tercer metacarpiano sí al hueso grande,
y otro que va desde el cuarto y el quinto metacarpiano, cada uno, ¿sí? Son individuales y van hacia el ganchoso. Y después tenemos los otros ligamentos que son los interóseos que van desde el grande y el ganchoso al tercer metacarpiano. Después, las otras articulaciones que tenemos son las intermetacarpianas, que es lo que habíamos dicho que son las articulaciones entre los metacarpianos del segundo al quinto. Son articulaciones planas y lo que hacen es articular el segundo con el tercero con el segundo y el cuarto con el tercero y el quinto con el cuarto. Están sólidamente unidas por ligamentos interóseos que son cortos y van de un metacarpiano al vecino, acompañado por 3 ligamentos palmares y 3 ligamentos dorsales. Después tenemos las articulaciones metacarpo-falángicas, que son articulaciones sinoviales del tipo elipsoide y que lo que van a hacer es unir la extremidad distal de cada uno de los metacarpos a la parte proximal de la primer falange de cada uno de los 5 dedos. Del lado del metacarpo, la cabeza es redondeada y del lado de la falange se observa una cavidad glenoidea que es cóncava. Los medios de unión son esta cápsula articular metacarpofalángica que marcamos acá, que es delgada y es laxa, y los otros son los ligamentos laterales, medial y lateral, que van desde el tubérculo del metacarpo a la base de la falange. Fíjense que acá están bien delimitados. Y después el ligamento transverso profundo, que es el que une la cara palmar de las articulaciones, excepto en el pulgar, y se adhieren al fibrocartílago falángico. Después tenemos las articulaciones interfalángicas de la mano, que son las que ponen en contacto la base y la cabeza de 2 falanges sucesivas. Son móviles en flexión y en la extensión, y el pulgar solamente posee una de las articulaciones. Recuerden que solo posee 2 falanges. La superficie articular de estas articulaciones, en las extremidades inferiores, sería acá, de la falange proximal y de la falange media, el hueso presenta una polea convexa de adelante hacia atrás. Y en las extremidades superiores de la falange media y la falange distal, la superficie articular presenta un relieve correspondiente a la garganta de esa polea. La superficie articular distal se encuentra aumentada por un fibrocartílago para aumentar la congruencia de la articulación. Los medios de unión de esta articulación es una cápsula, la vemos acá, que está insertada a distancia del fibrocartílago, lo que va a favorecer la movilidad y está reforzada también por ligamentos laterales. Bien, espero no haberles hecho lío. Como siempre, tienen el material en la plataforma para revisar y para sacarse todas las dudas. Vamos a hacer un break. Levántense un ratito, calienten el agua, vuelvan a preparar el mate y seguimos en el próximo video con la parte de miología y movimientos.